Andrew James, the man that made it possible, thank you very much. Your face will remain unknown, but thank you very much. My pleasure. Genki desu ka? Ese hombre se enojó bastante. Y ahora vamos a ir al Broadcast Center, que es donde organizan todas las cámaras, todo el contenido para transmitirlo chingón. Si dicen que es una locura, pantallas, cables, cámaras por todos pinches lados, así es que nos van a dar acceso. Ese acceso creo que es el más exclusivo de todos los que nos han conseguido. Tal vez es el menos espectacular en cuanto a coches, pero está cabrón saber lo que hay detrás de la transmisión. Así es que vamos a la Death Star, al Broadcast Center. Ok, mi queridísima bandera, ya estamos aquí en donde se hace toda la magia para poder producir la Fórmula 1. Nada más tenemos 15 minutos porque literalmente este sitio es lo que le sigue a prohibido. Nadie en la historia ha documentado esto. Nos acaban de decir que nadie ha tenido acceso a esto. Es que acompáñenos a ver cómo funciona la magia, producen, cómo coordinan, cómo hacen todo, que es una locura. Ah, sí está secretón este hondo, Madre mía, su madre. ¿Sabes a qué huele? Como a juego de... Órale, sí son millones de... Como juego de Orlando, exacto. Feel the noise. Sí, está espectacular. Aquí está, para que vean que no estamos mintiendo. Literalmente no se puede meter las cámaras. Por alguna razón el buen Luca nos dijo, se puede. Perfecto, empezamos aquí el tour donde están distribuidas las oficinas, las salas de juntas, los almacenamientos de los equipos, etcétera, etcétera. Vean cómo está todo hecho con material súper ligero, aluminio, porque todo esto que ven aquí se mueve en cada carrera. Todo esto se empaca en contenedores y lo llevan al país que toque después. Entonces es una locura como todo esto se desmonta, se mueve, se hace rápido, veloz, eficiente. Tenemos aquí una sala de juntas ahí adentro de esa segunda puerta. Tenemos aquí adentro otra sala de juntas un poco más formal para cuando quieran tener algún tema que discutir. ¿Qué tema que es una oficina móvil que tengan sala de juntas, todo que se mueve por todo el mundo? Todo el mundo. O sea, y esto, ahorita que lleguemos a la parte de cómo se arman los circuitos, les avisamos, pero aquí está todo el Communication Center. Muy bien, ahí pueden ver que todo el mundo está súper enfocado, súper en chinga con sus responsabilidades, que son muy determinadas. Aquí está la sala de donde empacan sus cosas, que pueden ver que los lockers son de tela para que puedan ser pactos a la hora de transportarse y no pesen. Aquí tenemos otra sala de juntas un poquito más relax, donde pueden venir a hacer cosas en su laptop, venir a platicar, echar cafecito, o pues cotorrearte a la de las copias. Además de todo, el diseño está increíble, ¿no? O sea, las luces, los gráficos, todo está increíble, increíble. Y mi queridísima bandera, a partir de este punto empieza la fiesta. Aquí sí voy a pedir permiso para grabar todo porque nos dijeron que ya lo vieron. Pero bueno, vamos a darle porque esta oportunidad no se va a repetir nunca. Ok, esta primera sección, esta primera parte es la recopilación de data. Cada 200 metros en la pista hay unos sensores, ya se los enseñamos en el blog del Track Walk. Esos sensores adquieren la información que trae cada coche en la T que traen aquí arriba. Se transmite aquí, toda esta gente hace los análisis para poder saber si se puede activar el DRS o cómo van en tiempos o cómo van en velocidades. Toda la información de cada coche aquí llega. Aquí la gente empieza pues a hacer todos los cálculos, la decodificación de la información para poder avisar a los equipos o avisar a las otras secciones que faltan. Es impresionante, son 160 toneladas de equipo. Imagínense la capacidad que tiene esto para estar en chinga. O sea, esta compu no se traba, no tiene virus. Yo quejándome de nuestra mochilita que pesa como 5 kilos. Vamos a la segunda. Estoy nervioso porque sí todos nos ven horrible de que estemos grabando. Sí. Ok, aquí nos vuelven a ver feo. Pero ok, esta segunda parte es todo lo del onboard, toda la telemetría del coche. Acuérdense que las computadoras de los coches de Fórmula 1 detectan perfecto cuánto estás acelerando, cuánto estás frenando. De hecho, en el blog de este día, hace rato demostramos que había la pantalla y decía el throttle, el brake, toda la intensidad, todas esas cosas. 300. 315 llega. Madre mía, güey. Venga, más a huevo. ¡Ay! Aquí es donde llega toda esa información del interior del coche y tienes también la comunicación de radio de cada piloto con su equipo. Entonces los onboards se hacen aquí y todo esto es en vivo, al momento. O sea, ahí cada persona tiene 5 cámaras encargadas. Están en tiempo real escogiendo cuál es la buena, qué audio es el bueno, qué audio escoger. Entonces tiene que estar súper pilas de todo el tiempo poner la información adecuada y legal. No la ilegal, la información legal para, pues sí, para estar poniendo lo que se puede escuchar y no secretos de equipo, cosas así. Aquí también tienen el primer switch principal, hay 2 nada más, como 2 corazones, vaya, de todo el equipo que tienen aquí. Este es el primero donde pasa todo el cable, la ventilación, etcétera, etcétera. Y ahí están también los receptores de cada cámara. La cantidad total de cámaras que tienen en la Fórmula 1 son 70 cámaras de cine que distribuyen en la pista como quedan más conveniente. Las ponen en curvas, en insertos, en donde sea que puedan sacar un poco de chispas, las móviles de arriba, o más alejadas, algunas al público. Entonces 70 cámaras que distribuyen a como ellos crean. Esta parte de aquí es donde la gente hace la corrección de color, exposición, saturación, vaya, todo lo referente a la calidad
cada imagen. Entonces, ¿cómo funciona? Cada cámara tiene un cameraman, ¿no? Un camarógrafo que se encarga de enfocar, apuntar y seguir el coche, las personas, lo que sea. O sea, nada más captura la imagen que quieren documentar, y aquí hay un equipo que cada imagen que manda, en el instante van corrigiendo el contraste, la saturación, para que la imagen siempre sea igual, sea la mejor posible y no se pierda pues calidad. Miren, aquí podemos ver un poquito de todo el desmadre que es. Cada pantalla tiene la división. Ahí está el público, por ejemplo, la telemetría, o lo pasan a más público. Ahí estaba Richardo por ahí. Ahí tienen un garage también, ahí hay un garage. Ajá. Todo esto van cambiando las cámaras. Entonces, de todo lo que van viendo, deciden cuál es la pues más relevante para poderla poner en la transmisión, que sea la que quede. Ahí podemos ver al Papu también. Y esta es la sección final, que es la sección, digamos, más importante, la main production y direction area. Ahí tenemos a los meros. Todo ese proceso previamente enseñado culmina aquí. Ese cabrón de ahí lo que hace es da las órdenes de lo que quiere que pase. Todo eso es lo que está pasando en este momento. O sea, cada una de esas imágenes es lo que está pasando ahorita en cada una de las cámaras. Esa persona que está ahí, esta persona, va determinando qué hacer. Él le da órdenes al helicóptero, él le da órdenes a todas las personas para que sigan, por ejemplo, a Hamilton, que lo sigan de cerca, que el helicóptero agarre la arrancada bajo, alto, que echen una picada, que echen una subida, y todo el audio se mezcla aquí. Escuchen y vean, cada cámara tiene un preset en el cual cuando tú le picas, seleccionas la cámara que estás decidiendo que sea la final, se ajusta semiautomáticamente todo el audio para que sea parejo a todo lo que se ha estado haciendo en la carrera. Aquí tiene el control del audio este máster, esta mega consola. Las cámaras las escoge con esos puntitos verdes de ahí y se ajustan todos estos niveles que se ven en esta línea para que el audio sea similar todas las tomas. Esto es una salvajada. Cada cámara tiene un nombre, tiene un código. Te van diciendo como, a ver, cámbiame ahorita a la 6, la de Peter, o a la del 6, o a la de Roberto. Ya nos están viendo feo otra vez. Güey, es que siento bien feo de que me vean así, güey. Como les juro que tengo permiso. Y pues nada, básicamente, de manera muy breve, así es como funciona todo esto, ¿no? Estrella de la muerte. Esta es la estrella de la muerte de Fórmula 1. Aquí funciona todo. Lo de la página, lo de la app, lo de la tele. Todo el contenido de la Fórmula 1 se crea aquí. ¡Qué barbaridad! Todos los coches nos dijeron que tienen 2 cámaras que están grabando todo el tiempo. Entonces, cuando llega a ver algo que no se documentó en el live, regresan, hacen la edición en 10 segundos del momento más importante para tener la repetición luego. Es una locura. Rodrigo, gracias, mi hermano. Literalmente es la primera vez que alguien enseña esto, ¿no? Sí, nadie entra aquí. Andrea, espero que les haya gustado el ver cómo se crea la caras magia. que nos ven ahorita. No, eso no se va a ver, pero o sea, no nos dejan de voltear a ver feo. O sea, así como de... Ay, que me da cosa. Sí. Cuando voltean el como... Yo también ahorita, Fede. Estamos aquí con el buen Dean, que es el director del Broadcast Media, o sea, es el mero que manda las órdenes. Comentábamos hace rato. Dean, I'm sure there's a lot of questions I could ask you, but what's the most difficult thing of being you, in work-wise? Well, apart from the travel, 21 races all around the world, the hardest thing over the weekend is to start when to put start replays in, what should be in there, how much should be in there. So it's always a tough decision when to cut away from the live action to the start replays. So I'm sure there's a lot of things that go on that you miss because you're on the onboard camera, for example, or following somebody else rather than the one who crashes. How much time have you got to collect the info and recap the whatever happened? Yeah, unlike football, where that's in a stadium, there's one ball, one pitch. We've got a 5-kilometre pitch with 20 different stories all happening simultaneously. So that's what makes it quite tough. What we do have, and just behind us here, are the replay machines. So we have a mechanism where every single camera around the track, which is sort of 25 track cameras, but in total 65, something like that, cameras. These guys are clipping it up, sending it to their replay, and we can get that on air. You could see a big crash. You might see the replay within 10 seconds. 10 seconds. So all of that happens in 10 seconds. There's a helicopter going on. How do you know when to put a helicopter shot? The helicopter operator we've got does rally championships, everything else. So he's one of the most experienced sports helicopter filming people in the world, really. And so he's very key. The flight time available for the helicopter, how much time is it? We're pretty good. It's probably about 3 hours without a refuel. Oh, okay. So we're pretty good. Well, although we have had to refuel with a wet race, red flag, things like that, we've had to refuel. But quite often he refuels on site, so it's only a quick dip down and up. Sometimes we have to clean the lens if there's a bug on the lens or something. So they might have to dip down and do that. He can't really lean out and do it.
Yeah. Which one would you say is the best moment of a race? The most exciting to capture? At the start, nothing really prepares you for it. Qualifying's really good and can be quite punchy at the end. And we do all the grid, the national anthem and all that. But when those lights start going out, everyone gets a little bit twitchy and a little bit excited. I've probably done 350 race starts, 300 race starts. And still, you know, that's still going to get your heart pumping a little bit when those lights go. What's your personal favorite Grand Prix? It's a tough choice, really. What category? To film, I really like the traditional circuits, so Montreal, Mexican GP, Spa, I like to film. And then there are probably different races I like to go to. I like Austin, Mexico, Melbourne. So, what's the most challenging GP to film? Ooh, they're all a bit tough. The Mexico with your stadium section and the podium and that. That's a good section. That's pretty draining, because to do that podium justice, you've got to work pretty hard. Montreal and Melbourne, the cars are brushing the wall and things can get lost and it's hard to know where everything is. So I would say they're really challenging as a director. But then Spa is ridiculously long and there's different weather on one part of the track to another part of the track. It rains, it's freezing cold, there's fog. That's got the most challenges. So Melbourne's it's the first one probably. Okay. First one of the year. How much does it cost? What's the cost of broadcasting a race? It's pretty hard to detach the cost because we do everything around this. It's hard to actually detach the broadcasting from it. But here we've got 150 tons worth of equipment, over 220 people traveling to each race, 100 sources going into that desk. We run in UHD. Oof. So with the latest technology, everything's the latest technology. It's the harshest environment to film sport. We turn up on a Thursday, we have to go live. You know, the Olympics are 4 weeks ahead. They've got one event every 4 years. We had a triple header this year, so 3 races in 3 different countries. So it's expensive. Well, you managed to do it perfectly nice. Now, any comment you want to say, anything you would like the people to know about how challenging this is or how gratifying it is of doing this? So I've done this for over 20 years and if it wasn't challenging I'd probably be bored and I would have probably gone and done something else. Every week it's a little bit different. The teams do something different or the session does something different or the rules change. So it is a really challenging environment. There's a lot of other sports that are hard, but I would say this is pretty much up there. It keeps it fresh. Yeah, exactly. You always go from one race to another. 3 days ago I was in Russia reviewing what we did, saying let's change this, let's change that, let's look at this. And then we're going to go to Austin with the fanfare that's around Austin. So yeah, that's why I think it's a great sport to cover, because it's so difficult. And what's your favorite camera? The onboards, the slow-mos, what's your favorite camera? It's a really good question. Some people are really into the onboards because they can feel the violence of the car. They can feel what the driver's doing. They are unbelievable athletes, these drivers. They are supremely fit. So, you know, seeing what they could do in the car. Like me. Well, if you run the track, they shouldn't run past you a couple of times. They did actually, they did. There you go. I really like the fast whip pans. When we get to a track, we can get close to the action. We've got a couple here. Just that violence, that speed. That's, you know, over 200 miles an hour. The other one I really like is in braking points. Everyone talks about speed, acceleration. Actually, if you watch these cars out on track, it's the braking that is really impressive. Well, thank you, Dean. Thank you very much for showing us around, for your time. I'm pretty sure people appreciate the hell out of the takes and the job you make. So thank you very much. Hope to see you tomorrow and let's see what this broadcast will look like, which I'm pretty sure it's amazing. Ahora, ya estando aquí afuera, les cuento un poquito más de información. Todo esto que vieron, digo, lo tuvimos que enseñar muy rápido, pero creo que sí se pudieron dar una idea muy clara de cómo está la cosa. Cuesta $50 millones en equipo, o sea, ese es el valor del equipo aproximadamente, $50 millones. Pero lo más impresionante para mi gusto es lo siguiente. Si se pudieron dar cuenta, todo estaba muy como cuadrado, en secciones rectangulares. Es porque son contenedores, literalmente adaptaron contenedores para poner ahí todo. Las tapas de los contenedores son las divisiones y las estructuras de todo el edificio y se tardan 5 días nada más en montarlo. Ándale, ahí se ve algo ahí, justo. Imagínense que eso, imagínense que las paredes de eso se vuelven esas paredes y el interior de esos contenedores es el equipo que vimos, todos los modems, todos los receptores, todos los transmisores, todo. Entonces, o sea, verdaderamente es una locura. Y por afuera lo ves y parece pues un simple ahí, ¿no? Un localito, una casita de campaña de $50 millones. Así sucede la magia de Fórmula 1, pero la mayor magia de todas cuando es que lo vieron aquí en exclusiva, cuando tienen que desarmarlo porque tienen carrera back to back, que no hay descanso o está espaciada la carrera, lo desmontan todo en 7 horas. 7 horas tienen todo ya empacado, listo para transportarse. 7 horas. Nos dijo cuando es back to back, el domingo no dormimos, nos acaba la carrera y luego de trabajar el día más duro, que es el domingo,
a desmantelar todo. Todo. Qué locura. 240 personas trabajan en esto. Así que esta bandera exclusivo en el mundo. O sea, este video es exclusivo en el mundo. De verdad espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan conocido un poco más de lo que representa transmitir un evento tan grande como la Fórmula 1 hacia pues, nuestras casas, nuestras teles o nuestros celulares. Entonces esto es una locura y me sigo sin poder creer que lo hayamos podido documentar. Me encanta, me encanta. Espero que lo hayan gozado mucho, bandera. Tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla rico. Ya saben que siempre echen desmadre. This is your first year in Formula One or second? Yes. Okay. Well, no. I started producing Formula One back in the 1980s when I was in Australia. And you've produced other sports as well. Produced just about everything. What makes Formula One special compared to the rest of the sports? It is. No one talks about it. It's danger. It's like Hemingway. You don't want to say it. Like it's death in the afternoon. The man's sport. It's always been fabulously exciting. It's almost spiritual, where someone's going to put their life on the line, be better than anyone else in the world. To be able to walk away at the end of qualifying to say, I am the fastest man in the world at this time. That's insane. I stand there in Parc Fermé and watch Lewis come in, or Seb, and I think, oh my God, right now, you are the fastest man in the world. I have never thought about it that way. Think about it. That's insane. Oh, it's like a great football team. It's everyone working together to try and create the very best they can be. But in this case, unlike a football team of 11 guys, that there is these 500 people right at the very top of the pyramid. One's got a driver who's got to have the balls, the cojones, to go out there and do it. We try to make it look so exciting on television, and yet people come to the track for the first time and go, holy shit, how quick are they going? Nos ven feo hasta afuera, güey. Sí. ¿Por qué nos ven tan feo?